Hola, pues hoy quiero hablarte sobre el poder de la oración. Bueno, pues es un poco triste que hay personas que son católicas y que van a misa, pero que no tienen vida de oración y que además creen que la oración no sirve para nada, ¿no? Tenemos un concepto equivocado, yo creo, de lo que es la oración, de si Dios oye o no oye, o escucha o no escucha nuestras oraciones, en función de la respuesta que obtenemos de Él. Y Dios escucha siempre todas nuestras oraciones y siempre nos da una respuesta. Lo que pasa es que a veces no nos gusta la respuesta que nos da Dios. A veces pedimos mal y entonces nos enfadamos. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que llevas un tiempo en el paro. Pues hombre, todos necesitamos trabajar y cuando pasas un tiempo largo, prolongado en el paro, sin trabajo, pues es una situación dolorosa, difícil, que crea tensión incluso. Bueno, pues nos asustamos, lógicamente, porque todos necesitamos trabajar. ¿Es correcto pedirle a Dios que te ayude a encontrar trabajo? Pues está deseando ayudarte, pero ¿qué es lo que hacemos mal? Imagínate que después de muchos meses por fin te llaman para una entrevista de trabajo. Y claro, tú pones todas tus esperanzas en esa única entrevista de trabajo que tienes, no tienes más. Y tú rezas y tú le pides a Dios que te den ese trabajo. Ese, porque no tienes otro, no tienes otra oportunidad. Y tú le pides a Dios que me den el trabajo, que me den el trabajo. Pero resulta que vas a la entrevista y no te dan el trabajo a ti. Y entonces ahí viene el demonio a meter cizaña, ¿no? ¿Para qué te sirve rezar si nadie te escucha? Si Dios no hace caso, ¿no ves que no te han dado el trabajo? Y ese es el maligno que te engaña y te quiere hacer pensar que efectivamente Dios no ha escuchado tus plegarias y o que no le importas a Dios, o peor todavía, que Dios no te quiere, no sé, cosas raras, ¿no? El maligno te quiere apartar de Dios siempre, pero Dios ha escuchado tu oración. Si no te han dado ese trabajo, ese que tanto necesitas, ese que tú creías que era la única oportunidad que ibas a tener, pues si no te lo han dado es porque Dios cree que no te convenía. Lo que pasa es que nosotros pensamos en corto, pensamos en el corto periodo de tiempo, ¿no? Que pensamos en el aquí y en el ahora, en el ya. Y los planes de Dios, la manera de pensar de Dios es completamente diferente, porque Él piensa en la eternidad. Y si ahora tienes que sufrir un poco más esperando ese trabajo que Dios te dará, pero no ahora todavía, pues Dios lo hace por tu bien. A lo mejor eres una persona muy impaciente y Dios tiene que curar tu impaciencia. ¿Cómo? Pues haciéndote esperar. Es la única manera en la que se cura la impaciencia, esperando. O a lo mejor tienes un problema de desconfianza. Tu confianza en Dios es pequeñita y Él quiere que confíes en Él. Y entonces no te da ese trabajo que tú creías que iba a ser tu única oportunidad. No, ya te lo dará y te dará un trabajo muchísimo mejor. Y lo que quiere es que confíes en Él y que fortalezcas tu confianza en Él. Y al cabo de unos meses te encuentras con un amigo que precisamente te cuenta que a él le dieron el trabajo ese que no te dieron a ti. Y está horrorizado, lo está pasando fatal porque tiene un jefe que es un tirano, porque no le pagan, no sabe cuándo va a cobrar, cada mes es una aventura. Y está sufriendo muchísimo. Y de eso te ha librado Dios, porque Dios para ti tenía otros planes. Pero desconfiamos y nos apartamos de Dios. Nos apartamos de Dios porque no creemos en el poder de la oración. Y la oración tiene poder cuando además de orar, oras con fe. Eso lo dice Jesús en los Evangelios. Pedid como si ya hubierais recibido lo que estáis pidiendo. Y a lo mejor tú me dices, pues es que a mí me pasó eso y yo pedí con muchísima fe y yo creía que me iban a dar el trabajo y no me lo dieron. Bueno, pues confía en Dios, que si no te han dado ese trabajo es porque es mejor para ti, aunque tú ahora no lo veas. Ese trabajo, el que no te lo hayan dado, ha sido mejor para ti. Porque el objetivo de Dios es concedernos la santidad, es hacernos santos, porque nada no santo entra en el cielo. Para entrar en el cielo hay que ser santo. Y entonces Dios busca nuestra santidad.
y a veces no nos da lo que le pedimos. Unas veces porque no nos conviene. Yo le pedía que me tocase la lotería y menos mal que no me lo concedió. Eso hubiese arruinado completamente mi vida. Y yo estaba convencida de que eso era lo que la iba a arreglar y no. La hubiese arruinado por completo. Entonces hay que confiar. La oración tiene poder muchísimo. Y yo hoy te quiero poner un ejemplo para que veas que sí, que Dios escucha todas nuestras oraciones. Bueno, ocurrió algo el año pasado. En el colegio de mi hija se celebró una salida de estas que hacen los colegios. El colegio de mi hija es católico, se supone que lo es. Y entonces hicieron una salida a la Casa de las Indias. Y en esa actividad pues iban a visitar la Casa de las Indias, iban a ver lo que está allí expuesto. Yo no he ido nunca, no sé cómo es. Y al finalizar la actividad habían preparado una sesión de yoga y una sesión de tatuajes con henna. Cuando yo leí aquello, fue un domingo, y cuando yo leí aquello, ¡guau! Y yo en ese momento sentí que yo tenía que hacer algo, que me lo estaba pidiendo Dios, que eso no se podía quedar así, que yo tenía que hacer algo. Entonces yo le escribí un correo electrónico al tutor diciéndole que, bueno, que eso no estaba bien, ¿no? Que el colegio es un colegio católico y que lo de practicar yoga, pues que no es muy correcto. Le escribí un correo, yo creo que inspirado por el Espíritu Santo, y busqué mucha información antes para poder adjuntarla, ¿no? Encontré el testimonio de un chico que era yogi, era profesor de yoga, que contaba su testimonio de conversión y que me impactó tantísimo y me gustó tantísimo, y eso me lo tuvo que poner el Espíritu Santo, el que yo encontrase precisamente ese vídeo, que yo le adjunté el enlace y le dije, por favor, mira este testimonio. Le adjunté el testimonio de un sacerdote, ahora es sacerdote, pero antes era una persona que estaba completamente perdida, que estaba metida en el hinduismo, en todas estas cosas, y que se convirtió, y su testimonio también era muy clarificador. Entonces, bueno, yo le puse mucha documentación para que él lo meditase, ¿no? El caso es que me contestó al cabo de un par de días diciendo que si yo no quería que mi hija fuese a esa actividad, pues que no la apuntase. Y ya está, ¿no? Y aquello me llenó de coraje por dentro. Y dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer, yo ya no puedo hacer más, ¿no? Entonces recé. Y al principio recé y recé mal, porque empecé a pedirle a Dios que le diese fortaleza a mi hija, porque yo hablé con mi hija y le dije, cuando vayas a la Casa de las Indias, no hagas la práctica del yoga. Pero claro, tú dile a una niña que cuando todos sus compañeros vayan a ponerse a hacer el yoga, ella diga, no, no, es que mi mamá no deja, no, mi madre no me deja hacer el yoga. Pues hombre, eso es muy violento, ¿no? Y entonces yo me di cuenta que estaba pidiendo mal, porque además el problema no era que mi hija practicase el yoga, el problema era que el colegio se había equivocado, que practicar yoga es invocar a espíritus extranjeros, o sea, nunca mejor dicho, ¿no? Es invocar a espíritus que no son Dios. Es un pecado de idolatría, eso está mal. Y los católicos no deben practicar, los cristianos en general no deben practicar yoga. Entonces, el mal no era solo para mi hija, el mal era para todos los niños que iban a ir a esa actividad. Y entonces yo cambié mi oración. Y entonces empecé a pedirle a Jesús, Jesús, tú eres Dios. Tú nos pides que no adoremos a dioses extranjeros. Y está mal que el colegio lleve a los niños a practicar esta actividad de yoga, puesto que tú no quieres que esto se practique y yo ya he hecho todo lo que estaba en mi mano, pues ahora te toca a ti. Yo ya no puedo más, pero tú sí puedes, porque tú eres Dios. Y además, en la Biblia está escrito, ¿no?, que no nos tatuemos. Bueno, pues yo le pedí, tú también estás en contra de que nos tatuemos, y aunque se vayan a tatuar con henna, que no es un tatuaje permanente, pero el colegio les está dando una mala enseñanza, les está llevando a pensar que el tatuaje está bien, y no está bien, pues evítalo, y que no se pueda hacer ninguna de estas dos actividades. Yo no sé cómo puedes hacerlo, no te puedo decir el cómo es cosa tuya, pero por favor, evita
que en la salida a la casa de las Indias practiquen yoga y se hagan tatuajes. Y esa fue mi oración cada noche. Cada noche yo le pedía lo mismo y además muchas noches se lo pedía con lágrimas, porque me parecía fatal que un colegio católico no entendiese que no se pueden hacer esas cosas y que tú no puedes promover algo que va en contra de la voluntad de Dios. Así que cada noche yo se lo pedí. El caso es que llegó el día en el que tenían que hacer esa salida y yo ya me había olvidado. Yo cada noche le pedía a Dios, pero ya había olvidado incluso cuando era la fecha de la salida. Y ese día no es habitual que yo vaya a recoger a mi hija, pero ese día tuve que ir yo a recogerla. Y entonces cuando íbamos de vuelta a casa me dice, mamá, oye, que la salida de la casa de las Indias, digo, sí, ¿qué habrá pasado? Pues que no hemos hecho lo del yoga. ¿No? ¿Y qué ha pasado? Pues es que la profesora que nos tenía que dar la clase venía de Madrid, ha perdido el tren, no había ningún otro tren con el que pudiese venir y entonces pues no hemos hecho el yoga. Y el tatuaje tampoco lo hemos hecho. Anda, ¿y por qué no? No, se iba a hacer de todas formas, no se iba a hacer en la piel, se iba a hacer en un papel, pero no hemos podido hacerlo tampoco. ¿Y eso por qué? Pues también a la profesora que les iba a enseñar cómo se hacen los tatuajes de henna le había ocurrido un contratiempo y no había podido llegar. Y se anularon las dos cosas. Se anuló la sesión de yoga y se anuló la sesión de tatuajes. Para los no creyentes eso ha sido una casualidad. ¿Qué tendrá que ver Dios? No, pues Dios lo ha tenido que ver todo. Porque Dios escucha nuestras oraciones y cuando tú le pides algo que está dentro de su voluntad, Él te escucha y Él te lo da. Lo que no te puede dar es lo contrario. Lo que no te puede dar es lo que te hace mal, lo que no te puede dar es lo que Él aborrece. Eso no te lo va a dar. Él quiere que tú seas rico, que tú seas rico en gracia, en su gracia, que tú seas rico en virtudes, pero no que seas rico con la lotería. Por eso no me tocó. Dios escucha todas nuestras oraciones. Todas. Y cuando no nos da lo que pedimos es porque Él tiene planes mayores, aunque seamos incapaces de verlo. Aunque el sufrimiento del momento nos haga flaquear. Dios no flaquea. Dios sabe lo que es mejor para nosotros y Dios nos da siempre lo mejor porque Dios es un Padre amoroso que le da a sus hijos lo mejor. Lo mejor, siempre lo mejor. Y es siempre lo mejor para el alma, también para el cuerpo. Que Dios cura enfermedades y Dios alivia y Dios concede trabajos, pero todo lo hace pensando en nuestra vida eterna, todo lo hace pensando en nuestra santidad, todo lo hace pensando en que estamos hechos para vivir con Él en la eternidad. Así que no desesperes. Si le has pedido algo y no te lo ha dado, tú confía en Dios que Él sabe, Él lo sabe todo y sabe lo que es mejor para ti. Tú sigue pidiéndolo. ¿No tienes trabajo? Pues pide que te ayude con tu trabajo, que te va a ayudar. Porque Él sabe que tú necesitas un trabajo. Y Jesús nos lo dijo, no andéis agobiados con qué comeréis mañana o con qué os vestiréis, que vuestro Padre que está en los cielos ya sabe que necesitáis todas esas cosas. Vosotros ocuparos de su reino, que todo lo demás os vendrá dado por añadidura. Pues eso, tú sigues rezando con confianza, que Dios te escucha y Dios no quiere tu mal, no quiere que sufras. Dios evita todos nuestros sufrimientos. Pero a veces, para evitar un sufrimiento eterno, pues tenemos que sufrir un poquito aquí. Pero tú confía. Si estás enfermo, pídele que te alivie tu dolor, que te cure. A lo mejor necesitas estar enfermo una temporada. Pero no seas impaciente. Decía Santa Teresa que la impaciencia es fruto de la soberbia y no hay que ser soberbios. Tú confía, sé paciente, que Dios nunca da la espalda, Dios nunca se olvida y Dios nos escucha siempre y Dios siempre, siempre nos da. Así que yo te invito a que perseveres, que además a Dios le gusta mucho la perseverancia. Pues persevera en la oración y ten fe, porque Dios te está escuchando y ya tiene preparada la solución a ese problema tan grande que tú tienes. Ten fe.
Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Ahora bien, es la fe la garantía de lo que se espera, la prueba de las cosas que no se ven. Encontrarás más en la descripción de este vídeo.